Buenos días, Licen. Buenos días, ¿cómo le va, joven? Buenos días, Licen. ¿Cómo le va, amigo? Buenos días. Muy bien. Qué bueno, me alegra eso, escucharle que le va bien. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Tengan la bondad de atender a la lista, por favor, de contestar a la lista. Aguirre, Presente. Álava, Presente. Amán, Arce, Presente. Aucatoma, Presente. Cadena, Presente. Canencia, Carrera, Presente. Castro, Presente. Cueva, Presente. Córdoba, Presente. Esparza, Guerra, Ricachi, Presente. Guerra Vargas, Presente. Hinojosa, Presente. León, Presente. Yumiquinga, Licen, la señorita Yumiquinga dijo que salió a una cita médica, que por favor le justifique. Lucero, Martínez, Presente. Mosquera, Naranjo, Presente. Orozco, Presente. Ruiz, Presente. Salazar, Sandoval, Solís. Presente, Alicia Sandoval. Atención, señorita, por favor. Sí, Solís, Torres, Presente. Yepes. Presente, Yepes. A ver, chicos. Muy bien, empecemos la clase del día de hoy. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes este momento para educarnos, ¿no es cierto? Verán, chicos, no sé si ustedes se han enterado del tema del portafolio. Tienen que realizarlo desde la semana 8. Ya sus tutores les han de haber dicho cómo tienen que hacer el proceso del portafolio, ¿no es cierto? Tienen que reunir todos los documentos ahí. Háganlo bien bonito en lo de mi materia, por favor. Sí, los deberes que les envío, háganlos decentemente y pónganlos ahí en su portafolio. Sí, chicos, dígame. En la semana 8 no habíamos hecho nada porque solo nos había mandado a leer un PDF y un libro, un cuento. Entonces, ¿qué ponemos en la semana 8? Pueden poner el cuento como evidencia de que hicieron el proceso, ¿sí me entienden? O sea, tiene que constar alguna evidencia de que hicieron algo, de que la actividad, yo les mandé a realizar alguna actividad. Entonces puede ser que pongan el cuento, ¿sí? Ya les. Ya, muy bien. A ver, jóvenes, entonces, verán. Otro tema. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de que les va a tocar hacer un proyecto de investigación, el cual no lo hicimos justamente por un poco ustedes que no tenían las ganas de hacer y otro por el tema de que pasó esta situación. Entonces, chicos, verán, vamos a empezar el día de hoy justamente retomando el tema de la investigación. ¿Sí? ¿Todos pueden ver la pantalla que está ahí adelante suyo? ¿Sí? Sí. Sí, Licen, correcto. Ya, muy bien, amigos. Muchísimas gracias. Ya, entonces, les comento. Este tema de investigación tiene muchísimos autores, ¿sí? Entonces,
dependiendo del autor que cada uno se valga para justificar sus respuestas, va a tener criterios similares, ¿sí? Más en esencia es lo mismo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso del quehacer investigativo, ¿no es cierto? Vamos a ver este proceso investigativo, cuáles son las fases, qué es lo que se debe hacer primero para realizar una investigación. Antes de eso, quisiera decirles, señorita Darian Castro, por favor, lea los objetivos de aprendizaje. Tenga la bondad. Objetivos de aprendizaje. Analizar las fases del método científico, desarrollar problemas de investigación, buscar el conocimiento cierto, mejorar condiciones de vida. Ya. ¿Qué entendió, señorita Darian, de los objetivos de esta clase? Que los objetivos, primero debemos comprender cuáles son las fases de los métodos. Del método. Sí, del método. También plantearnos las preguntas a los problemas y buscar conocimiento que sea verídico. Perfecto, muy amable. Muchísimas gracias, correcto. Ya, los objetivos de aprendizaje básicamente van a ser entender cuáles son las fases del método científico. Ese es el principal objetivo de la clase del día de hoy. Sí, como ustedes pueden ver, adelante tenemos nosotros en una imagen resumido. ¿Qué es el método científico? Nosotros somos investigadores por excelencia, por el simple hecho de que nosotros observamos. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos la observación a nuestro servicio nos da la posibilidad de ser potenciales investigadores. ¿Sí? Recordemos algún criterio que les dije al principio del año lectivo. Esto de realizar una investigación científica no es difícil, no es algo del otro mundo. Más bien, solo se requiere un poquito de pasos y tiempo y dedicación. ¿Sí? Entonces, chicos, señorita Sara Arce, ¿qué entiende usted por método científico? Señorita Sara Arce. Sí, le dicen, es que no podía prender el micrófono. Que es un método como más estructurado, que como está mostrando ahí las etapas, que tienen una estructura como ya establecida para llegar al conocimiento. Ya, el método científico, según usted, son etapas, ¿no es cierto?, del proceso de investigación que nos lleva a nosotros a plantear ideas nuevas, ¿no es cierto? En la diapositiva anterior que estaba acá, básicamente nosotros investigamos para buscar el conocimiento cierto, porque nosotros tenemos conocimiento empírico, ¿no es cierto?, experiencia. Pero ese conocimiento empírico común, para que se vuelva científico, tiene que ser fundamentado científicamente a base de un estudio científico. El analizar este método científico nos permite mejorar las condiciones de vida. Entonces, el método científico es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso secuencial que tiene fases, tiene etapas, como decía nuestra compañera Sara Arce, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este proceso secuencial, ¿qué analiza? Analiza los fenómenos que existen a nuestro alrededor. Ustedes creo que van a hacer el proyecto investigativo con este tema que es el COVID, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar el fenómeno que está pasando actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre, este análisis le permite al hombre transformar este conocimiento común que decimos que todo el mundo posee, ¿no es cierto? La experiencia previa, este conocimiento común se lo transforma en un conocimiento cierto. ¿Cómo sabemos que es cierto? Porque tiene verificación, es verificable, ¿no es cierto? Es tentativo, nosotros podemos plantear soluciones tentativas y es transitorio. ¿Por qué decimos que es transitorio? Porque en este momento transcurre. No podemos realizar una investigación antes del COVID porque no existía, ni después del COVID, porque después nos van a aparecer otros resultados. Entonces, el objetivo de esta investigación es que ustedes estudien este momento, qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, por eso decimos que es transitorio, en este momento. ¿Qué es lo que busca el método científico, no es cierto? Como les manifesté al principio, el objetivo es analizar las fases
de la investigación científica, de este método científico, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros primero empezar a hacer nuestro trabajo investigativo, tenemos que formular interrogantes. Tenemos que partir de la formulación de interrogantes. Eso es lo que se le conoce a la pregunta de investigación. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos interrogantes, el tema general es el COVID. Lo que a mí me interesa es entender cómo ha afectado el aspecto emocional, por ejemplo, de las personas viviendo en este hacinamiento, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo formulación de interrogantes, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado con la gente? ¿Tiene mucho estrés? ¿No es cierto? Etcétera. Varias interrogantes que nosotros nos planteamos. Entonces, el método científico parte de la formulación de interrogantes, ¿sí? Buscamos sistemas teóricos. ¿A qué se refiere este sistemas teóricos? Nosotros tenemos que buscar información científica y válida, por lo que yo les he sugerir que ustedes busquen información en Google Académico, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos información verídica, válida, ¿no es cierto? Entonces, luego de tener interrogantes, nosotros buscamos un sistema teórico que fundamente lo que nosotros queremos estudiar. Planteamos hipótesis. No en todos los trabajos se debe plantear hipótesis, más que sí se puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una idea previa que yo tengo con respecto al objeto de estudio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema del COVID, ¿no es cierto? Yo planteo, por ejemplo, decimos, alguien quiere investigar cuáles son los orígenes de esa enfermedad, entonces yo planteo en la hipótesis. La enfermedad se dio en un laboratorio químico. La enfermedad se dio en un murciélago, la enfermedad se dio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces planteamos ideas desde nuestro punto de vista, ¿sí? Al momento de que nosotros nos formulamos interrogantes, buscamos información teórica que valide nuestras interrogantes, planteamos hipótesis, ¿no es cierto? Nosotros analizamos, llegamos a conclusiones. Esas conclusiones tienen íntima relación con los objetivos. Si lo que yo deseo en mi investigación es buscar el origen de la enfermedad, yo voy a concluir en mi investigación, la presente investigación concluyó que el origen de la enfermedad es incierta, ¿no es cierto? No se sabe porque tal vez no puede que no encuentren información, pero hay que tener relación entre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Conocer cuál es el origen. Y las conclusiones tienen íntima relación. Si el objetivo es conocer, las conclusiones van a decir, ¿se conoció o no se conoció? Simple. De las conclusiones parten las recomendaciones. ¿Ustedes qué recomiendan a los futuros investigadores a base de sus conclusiones, de los verbos y del análisis? Una situación indispensable para el método científico es que sea comunicable. Ustedes tienen que exponer, defender lo que ustedes han investigado. Si no es comunicable, no tiene cientificidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ponemos abajo el coronavirus, el tema general. ¿Cuál es el origen del coronavirus? Entonces, la hipótesis que yo me planteo que se origina en un animal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este es el proceso del método científico. Estamos viendo la primera fase, ¿no es cierto? Porque son algunas fases. Ya vimos anteriormente el deber que les mandé a hacer a ustedes, ya hablábamos del capítulo 1, ¿no es cierto? Porque nos estábamos guiando según Fidias Arias, ese autor de ese documento de investigación. Ahora vamos a trabajar con otro documento que tal vez puede que les resulte un poco más asequible, ¿sí? Entonces, este método científico, chicos, tienen reglas. No son pocas, no son simples, ni infalibles. No son bien conocidas. Por el contrario, son numerosas, son muchas, son complejas, eficaces y en parte desconocidas. ¿Sí? Entonces, las reglas básicamente de la investigación del método científico es buscar información válida, información cierta. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del método científico? Primero decimos la formulación del problema. Luego la elaboración del marco teórico, formulación de hipótesis, cálculo y selección de la muestra, y comprobamos a ver si esas hipótesis tienen o no tienen razón. ¿Sí? Entonces, chicos,
Vamos a analizar la primera fase que anteriormente nosotros habíamos visto, que es el capítulo 1. Es exactamente lo mismo, solo varían o se modifica el nombre, cómo se le conoce, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera fase, nosotros vamos a desarrollar el capítulo 1 que nosotros teníamos entendidos. Para ello, ustedes tienen que formular el problema. ¿Se acuerdan que en el anterior había un planteamiento y formulación? Es básicamente eso. Formular el problema es encontrar el problema, ¿no es cierto? A ese problema nosotros tenemos que establecer objetivos. Chicos, por favor, métanse las personas que tengan la posibilidad en una página de Google, ¿sí? Y ustedes van a poner ahí, abren una pestaña y abren YouTube. Ahí pongan lo que está en la pantalla. Aprender a investigar. ¿Sí? Entonces aquí se les va a desplegar, no sé qué se les desplegará a ustedes, pero ustedes pueden ver este video que está aquí. Se llama ¿Cómo elegir el tema de una investigación que más me guste? Aprender a investigar. Sí, este video creo que recién ayer o antes de ayer es subido por este señor, este joven que también es profesor de investigación. Entonces, chicos, ustedes van a darle ahí en el primer video, en este que dura 14 minutos con 41 segundos, y cuando se termine la clase, ustedes lo van a ver detenidamente si es que existieran algunas dudas. Chicos, les aconsejo, esto es como cuando nuestra mamá nos decía, veas tú las cosas, que esto te sirve a ti, ¿sí? Si ustedes no se esfuerzan por adquirir conocimientos, si no se esfuerzan en preguntar, en tener curiosidades, en solventar esas dudas, se les va a hacer muy difícil, chicos. Tienen que activar un poco el tema de la curiosidad y tienen que buscar respuestas a esas interrogantes que ustedes tienen. Tenemos la facilidad del internet. Ustedes preguntan lo que ustedes necesiten y les salen lo que ustedes quieran. Sí, abren otra pestaña de Google y buscamos la taxonomía de Bloom. Pongan eso, por favor. Y con esto nos va a ayudar muchísimo para entender qué son, cómo funciona ese tema de los verbos. Sí, aquí hay una tablita que es súper útil, súper útil. Miren, por aquí está esa tablita. Entonces, jóvenes, una vez que ustedes le vean ese video, luego de la clase, vean el video y entiendan qué es la taxonomía de Bloom, tiene diferentes aspectos, por ejemplo, tiene diferentes aspectos de formación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos fases para nosotros llegar a postular objetivos. Lo primerito que tenemos que hacer es recordar, luego comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Esta es una fase. Tú no puedes plantear un objetivo de analizar algo si todavía no lo entiendes, si todavía no sabes cómo funciona, no recuerdas qué dice esa teoría. Entonces, esto les va a servir muchísimo. Si ustedes quieren hacer el trabajo investigativo, aquí ustedes tienen que leer los verbos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su objetivo? Comprender cuál es el origen de esto. Entonces, ustedes aquí hay algunos verbos que le ayudan. Informar, inferir, interpretar, explicar, expresar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieren? Ustedes aplicar algún test, alguna validación de información. Entonces, ustedes aquí en palabra clave tienen elegir, plantear, transferir, demostrar, dramatizar, manipular, algunos. Analizar. Analizar es un verbo muy amplio, ¿no es cierto? Aquí están como que las subdivisiones. Categorizar, ordenar, comparar. Ustedes van a comparar, ¿no es cierto? Una idea con otra. Entonces, ustedes pueden ayudarse de esto de la taxonomía de Bloom cuando les toque plantear objetivos. Sí, entonces tienen que entender que ustedes no pueden analizar algo si no recuerdan, si no comprenden, si no tienen un tema de aplicabilidad. Entonces, esto es un proceso. Hay que entender bien qué es lo que queremos hacer nosotros con nuestro proyecto de investigación. Para eso está la pregunta de investigación, que no es siempre necesaria o imprescindible. Una vez que nosotros establecemos los objetivos, entendemos que existe un objetivo general y objetivos específicos. La formulación del problema tienes que precisar una pregunta. Aquí ustedes pueden plantear una relación de causa-efecto. ¿Cuál es la causa? El coronavirus. ¿Cuál es el efecto? El estrés.
Sí, entonces, ustedes tienen que expresar esa pregunta con claridad y delimitada. La población, ¿cuál va a ser su fuente de estudio? Tienen que justificar el estudio a través de ustedes que plantean, socialmente, ¿para qué me sirve este trabajo? Científicamente, ¿qué trascendencia tiene? ¿Y cuál es la factibilidad que yo tengo para realizar ese trabajo? ¿Sí? Entonces, como estamos en esta primera fase, nosotros tenemos que formular el problema de investigación. Entiendan que, por ejemplo, la carátula, el abstract, las páginas, eso se llaman páginas preliminares, ¿sí? Cuando les tomé una prueba hubo bastante confusión en eso. El capítulo 1 o esta primera fase empieza desde aquí. Lo anterior, en la carátula, el índice, el abstract, resumen, esos son páginas preliminares. Aquí empieza la primera fase de la investigación. ¿Cómo? Formulando el problema de investigación. Ustedes tienen que ponerse en contacto con el fenómeno, porque va a ser su primer contacto científico con un fenómeno que lo van a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, tienen que pensar, ¿cuáles son sus principales características? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la relación con otros fenómenos? ¿Por qué decimos cuál es la relación? Esto es importante porque en el proceso de ustedes que vayan avanzando en el trabajo investigativo, ustedes tienen que relacionar las variables, la variable dependiente y la variable independiente. En este caso nosotros ya tenemos una variable. ¿Cuál es la variable? El COVID, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar la otra variable que nos ayuda a relacionar. Por ejemplo, yo qué les planteé, el COVID, una variable, cómo afecta emocionalmente, ¿no es cierto? ¿Cómo les ha afectado a ustedes el encierro, ese tema, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la formulación del problema de investigación es descubrir la verdad. Recordemos lo que decía Foucault con respecto a la verdad, que la búsqueda incesante de la verdad es poder. Entonces, básicamente nosotros investigamos para obtener poder. ¿Por qué? Porque lo que les decía acá arriba, cuando ustedes más investiguen, la idea de investigar es mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Porque encontramos un problema. Entonces, si solucionamos ese problema, vamos a tener una evidente mejoría. Sí, entonces ustedes tienen que, para formular el problema, pensar en esto, en las características principales, cómo funciona y la relación con otros fenómenos. Sí, el objetivo de estudio, los objetivos de estudio ya habíamos visto que es un general y 3 o 4 o máximo 5 objetivos específicos. ¿Qué es un objetivo? Todo el tiempo nosotros hablamos de qué es un objetivo. El objetivo es tal cosa, el objetivo es tal cosa. Nosotros nos planteamos objetivos diarios, ¿no es cierto? Estudiar, dejar de ser menos enojados, a dejar de ver tanto el Facebook, no sé, ¿no es cierto? Nos planteamos objetivos diarios. Entonces, el objetivo es ese propósito que nosotros perseguimos con la investigación. Por eso les digo, esa taxonomía de Bloom, y ustedes entendiendo y razonando que primero se debe comprender, después se debe aplicar, analizar, evaluar y crear, son paso a paso, ¿no es cierto? Entonces, chicos, como el objetivo nuestro es el propósito, el cual persigue nuestra investigación, tenemos que plantearlo súper bien al objetivo. Este capítulo 1, chicos, es lo más complejo y lo más importante de su investigación. Como ya habíamos dicho, imagínense, en capítulo 1, recién estamos pensando en los objetivos y los objetivos tienen relación con la conclusión, directamente con las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿qué intencionalidad ustedes le van a dar a su estudio? ¿Para qué lo hacen? ¿No es cierto? Y ahí podemos responder estas preguntas de acá atrás. Utilidad científica, social, ¿qué utilidad tiene el trabajo que yo estoy haciendo? ¿No es cierto? Entonces, el objetivo, los objetivos. El objetivo del objetivo es resolver un problema. ¿No es cierto? Entonces, los objetivos tienen que tener una orientación directamente con el objeto a estudiar, ¿no es cierto? En este caso, lo que ustedes les han planteado es esta enfermedad, este virus que está ahorita en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, estos objetivos deben ser evaluados en función del cumplimiento. Si mi objetivo general es conocer el origen, yo al final voy a evaluar a ver si cumplí con lo que propuse, ¿no es cierto? Entonces voy a decir, el objetivo general era conocer el origen,
al final, en conclusiones, yo voy a decir si se llegó o no se llegó con el objetivo planteado al principio de la investigación. ¿Sí? Entonces, para formular correctamente el objetivo general se debe explorar previamente la interrogante, ¿no es cierto? Ya habíamos visto. Esa pregunta de investigación es súper importante, ya la vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, este objetivo general, para que llegue a su cumplimiento, se vale de los objetivos específicos, ¿no es cierto? El general es conocer. ¿Yo qué voy a hacer para conocer cuál es el origen de la enfermedad? Entonces yo voy a buscar información, voy a leer documentos, ¿no es cierto? Voy a explorar en la vía documental, ¿no es cierto? Documentos. ¿De dónde se origina este problema? Entonces, los objetivos específicos, chicos, básicamente son los brazos que le ayudan a ese objetivo general a llegar a donde él quiere llegar, ¿no es cierto? Entonces, un objetivo específico es una declaración singularizada de los procedimientos que el investigador ejecutará para alcanzar el objetivo general. El objetivo general se vale de estos objetivos específicos. ¿Por qué? El objetivo específico es, se puede decir, la materialización, lo que ustedes van a hacer para llegar a ese objetivo más grande, que es el general. Entonces, esta investigación, así mismo como el objetivo general es evaluado, los objetivos específicos tienen que ser evaluados, ¿no es cierto? Y ver si se cumple con lo que se plantea. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer que... Mela Carrera, por favor, ten la bondad de leer esta lámina de la diapositiva, por favor, este ejemplo. Ya, a ver. Objetivo general. Determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad de respuesta de los microprocesadores. Es que no veo listen, perdón. Objetivos específicos. Estudiar los tipos de virus informáticos, sus características y efectos. Analizar las constituciones físicas y funcionamiento de los microprocesadores. Realizar mediciones de velocidades de respuestas a los microprocesadores en estudios. Evaluar cuáles de los virus informáticos tienen mayor incidencia. Perfecto, señorita Carrera. ¿Cuál es el objetivo general de lo que acaba de leer usted? En sus palabras, dígame. Ya que tenemos que ver la velocidad de los microprocesadores, o sea, ver cómo funciona. ¿Será eso? ¿Qué dice Debbie Sandoval? ¿Cuál es el objetivo general de esto? ¿Está por ahí, Sandoval? Sí, es que estaba el micrófono apagado. El objetivo general dice, determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad de respuesta de los microprocesadores. ¿Será que vamos a analizar los microprocesadores como tal? ¿Qué opina, Sandoval? O sea, sí, creo. ¿Qué entiende usted por este objetivo? Que, o sea, sí vamos a ver los virus informáticos. ¿Ya? En los microprocesadores y ya. Ya, bueno, perfecto, muy bien, muchas gracias. Chicos, démonos cuenta que aquí tenemos dos variables. Una, los virus informáticos, ¿no es cierto? Y tenemos otra variable que es la velocidad de los microprocesadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación según este ejemplo? Es ver si un virus interfiere en la velocidad de un computador. Básicamente eso, no sé si se entienden, porque les pregunto una cosa y ustedes responden otra. Sí, pero bueno, el objetivo general es determinar, ¿no es cierto? Entonces, darse cuenta, evidenciar si un virus informático tiene que ver con la velocidad de procesamiento de nuestro computador. Sí, para ello nosotros nos valemos de los objetivos específicos. Sí, vamos a estudiar los virus informáticos. Vamos a caracterizarlos y ver los efectos que tienen estos virus. Sí, como punto número 1, para llegar al objetivo general, para ver, evidenciar si los virus inciden en la velocidad del computador, ¿no es cierto? Vamos a estudiar los virus.
Otro, vamos a analizar la constitución física y funcionamiento de los microprocesadores. Vamos, como quien dice, a desarmar a este... Vamos a desarmar a este microprocesador y ver qué tiene, ¿no es cierto? Entonces, realizar mediciones de velocidad de respuesta a los microprocesadores de estudio. Y evaluar, miren, esto es importante, ¿cuál de los virus informáticos tiene mayor incidencia? Entonces, para llegar a determinar si los virus informáticos inciden en la velocidad, nosotros estudiamos virus informáticos, analizamos los microprocesadores y realizamos mediciones de velocidad. Al final, evaluamos a ver cuál es el más popular de los virus, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Emily Guerra, ten la bondad de leer la lámina que está en la pantalla, por favor. Objetivo general, comprobar si el flujo turístico perjudica al ecosistema de la región. Objetivos específicos, analizar las estadísticas pertinentes al flujo turístico de la región. Estudiar el conjunto funcional integrado por los seres vivos en la región y el medio ambiente. Examinar reportes de destrucción del ecosistema de la zona. Realizar una investigación de campo en el sector. Determinar estadísticamente el nivel de incidencia del flujo turístico sobre el deterioro del ecosistema del lugar. Perfecto. Miren cuál es el objetivo general, el macro, el grande. Ver si el flujo de turistas, la cantidad de turistas afecta al ecosistema de la región. Dos variables, flujo turístico y el ecosistema de la región. Para comprobar eso, nosotros tenemos que analizar el flujo turístico, ver cuántos turistas acuden a ese determinado lugar, estudiar el fenómeno, ¿no es cierto?, entre los seres vivos y el medio ambiente de ese lugar que vamos a estudiar. Tenemos que examinar los reportes de destrucción, cualificar, o sea, ver la cantidad de destrucción que se ha provocado en ese ecosistema, ¿no es cierto? Para ello tenemos que realizar una investigación de campo, irnos al lugar de donde se desarrollan los hechos y determinar estadísticamente cómo el flujo turístico ha deteriorado el ecosistema en este lugar. ¿No es cierto? Entonces, ahora vamos a ver, no sé si alguien tiene alguna duda, chicos, o está un poquito claro. Digan si tienen alguna duda, chicos. ¿Nadie tiene dudas? Cuando nadie tiene dudas, ¿es que todo se entendió o es que no se entendió nada? Esperemos que sea lo primero, que se haya entendido todo, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos ahorita a la pregunta de investigación. Sí, plantear una pregunta de investigación es recomendable, pero no es un elemento infalible, o sea que podemos prescindir de este elemento de la pregunta de investigación, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros si no planteamos la pregunta de investigación, como que vamos desviándonos del tema. Nos sirven para aclarar la interrogante, investigar qué es lo que vamos a investigar, ¿no es cierto? Es el primer paso para especificar qué es lo que queremos investigar. Ustedes ya tienen una variable, ya les ha dado una variable el ministerio, el COVID. Entonces ustedes tienen que especificar qué quieren analizar, investigar respecto a esa enfermedad. Sí, nos acerca a la temática de nuestro estudio, contextualiza y delimita la intencionalidad. Sí, la pregunta es medible, la pregunta de investigación es medible, cuantificable. Si nosotros queremos investigar acerca del amor, no es posible, ¿no es cierto? Plantear porque no es medible. Si nosotros queremos hablar del alma, no es posible porque eso no es medible, cuantificable. Sí, otro aspecto para que ustedes realicen, tienen que desarrollar un taller, chicos. Sí, ya les voy a enviar conforme se acabe la clase, conforme acabe las clases, les mando el taller y estas diapositivas para que ustedes se guíen. Sí, la claridad y la delimitación. Esto sí es indispensable. La claridad permite precisar qué se va a estudiar. ¿Sí? Y las variables que van a relacionar. En este caso ya tienen una, el COVID. Ahí ustedes tienen que buscar cuál es la otra variable. Yo les dije, ¿cómo afecta el aspecto emocional, por ejemplo? El aspecto físico. Ustedes pueden buscar ahí la otra variable para relacionar. Pues tienen que ser claros en precisar qué van a estudiar, qué quieren investigar.
¿sí? Y esas variables obviamente las relacionan. La delimitación es importante. ¿Por qué? Porque señala el tiempo y el lugar del estudio, la población con la cual se va a trabajar. ¿Sí? Existe una relación, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, los virus informáticos y la velocidad de respuesta de los microprocesadores. Ustedes tienen que buscar estas dos variables y buscar la relación. Entonces, ustedes preguntan, ¿en qué medida afecta la presencia de virus informáticos en la velocidad de respuesta de un procesador marca tal, modelo tal? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que separar las variables, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable que yo puedo la variable independiente y la variable dependiente? Entonces, la relacionamos y nosotros formulamos una pregunta. Finalmente, nosotros tenemos que justificar el trabajo. Sí, justificar significa explicar la utilidad. ¿Para qué nos sirve este trabajo? Sí, ustedes justifican. Como les había mencionado, principalmente ustedes están haciendo este trabajo porque se les solicita por un tema académico, ¿no es cierto? Entonces justifica. Explican la utilidad del trabajo, el presente trabajo investigativo se lo realiza en función de que es un cumplimiento para aprobar la materia de investigación, graduarme del colegio, etc. Ustedes lo redactan de la manera que ustedes quieran. Sí, ahí en la justificación ustedes tienen que ver la utilidad social, la trascendencia científica y la factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? ¿Qué recursos cuento yo para hacer la investigación? Recursos humanos, yo o más personas, recursos materiales, ¿no es cierto? Si tenemos que irnos a ver, como en ese ejemplo acerca de la contaminación y del flujo turístico, tenemos que obviamente tener dinero o un medio de transporte para irnos al lugar donde se va a desarrollar la investigación, ¿no es cierto? Y los recursos financieros, como ya les había dicho, van de la mano con los recursos materiales, ¿no es cierto? Entonces, chicos, estas diapositivas las saqué del libro de Pazmiño Iván, Metodología de la Investigación Científica, páginas 70-90. No pensarán que yo me invento este tema de aquí. Entonces, chicos, tienen que ustedes desarrollar este taller que más o menos lo ven. Está así. ¿Dónde está documentos? Aquí. Este documento les voy a enviar, chicos. Miren. Ajá, así se llama estrategia instruccional. Tienen que leer las diapositivas y ir elaborando algún glosario de términos, por ejemplo, que ustedes no conozcan. Ponen aquí el término, lo definen, ¿sí? Dice, definen sus palabras el método científico. Ustedes ponen con sus propias palabras qué entendieron por el método científico, ese proceso por el cual se realiza investigaciones, ¿no es cierto? Y ustedes lo redactan como ustedes más les parezca. Explique sintéticamente el proceso del método científico. ¿Cuál es el proceso del método científico? En la segunda diapositiva, en esta que tiene colores, ya les dije, primero se observa, luego se formula el problema y se continúa con los demás elementos, ¿no es cierto? ¿En qué radica la importancia de conocer el método científico? ¿Para qué es importante conocer el método científico, chicos? Porque nos valida la información. Sí, ustedes tienen que llenar este documento, chicos. Aquí están al final lo que le hemos explicado, recursos materiales, humanos, trascendencia científica, y todo este documento tienen que responderlo. No es muy largo, tiene apenas 3 páginas, pero porque tiene muchos espacios. Son 15 preguntas. Chicos, por favor, esta es la primera fase de su investigación. Háganla súper bien. Entiendan eso de los objetivos. ¿Sí? Entiendan qué es un objetivo. ¿Qué objetivo ustedes persiguen en su investigación? Sí, entonces amigos queridos, no sé si alguien tiene alguna duda. Tenemos menos de 1 minuto, chicos, apuren preguntando. ¿O no tiene nadie ninguna duda? Bueno, con todo, si es que se les presentan dudas en el momento de que desarrollan este taller, me avisan, me escriben y vemos cómo solucionamos, chicos, ¿ya? Entonces, sin nada más que decirles, espero que les haya quedado claro la clase del día de hoy. Lean, cuando tengan preguntas, consúltelas en Google, ¿ya? Entonces, chicos, ¿nadie tiene algo que decir antes de que se acabe la clase?
No, parece que no, chicos. Entonces, un lindo inicio de semana, que les vaya muy bien. Realicen esto conscientemente y nos vemos la próxima clase. Chao, amigos.